que pues también la sociedad franciscana se está pronunciando porque no está conforme que sus impuestos se estén tirando a las cunetas, ¿verdad? Porque realmente todo el asfalto se lo están llevando a las cunetas. Mientras la sociedad civil de Suchitepeques indica que el gobierno construyó un mal proyecto y valoró cada kilómetro casi en 2 millones. Entonces no son ni 8 kilómetros, estamos hablando prácticamente de 2 millones por kilómetro. Y eso es inaudito desde el punto de vista del análisis de costos. Entonces, ¿qué hubo ahí? ¿Por qué la hicieron tan mal? ¿Qué es lo que pasó? Eso son lo que debemos de pensar como sociedad. Actualmente hay maquinaria instalada en la ruta. Vecinos indican que octubre es el mes más lluvioso en la costa sur y temen que la carretera no soporte. Y tenemos más información porque el gobierno del Reino Unido, por medio de la iniciativa Darwin, donó más de 3 millones de quetzales a la Fundación para el Ecodesarrollo y también la Conservación, Fundaeco. Es un fin muy interesante el que se sigue con este proyecto, por supuesto, para que se pueda proteger aproximadamente 1000 hectáreas de bosque comunitario, dar soporte a 500 familias de Izabal para que se puedan involucrar en las producciones de pimienta negra, en bosques no maderables y también en el área de ecoturismo. Además, se pretende reducir la fragmentación y deforestación que sufre la flora guatemalteca en una de las regiones prioritarias para la conservación a nivel nacional. La parte más interesante es que realmente va a beneficiar a las comunidades, va a ayudar a más que 500 familias que en este momento viven de cortar los bosques. En vez de cortarlos, el proyecto va a ayudarles de proteger los bosques y buscar otra forma de ganar dinero. En Guatemala se pierden 132.000 hectáreas de bosques naturales cada año. Es decir, que todavía estamos en un ritmo de deforestación extremadamente alto. El proyecto va a venir a apoyar la conservación de los bosques tropicales entre el río Sarstún, frente a Belice, y la Sierra Caral en la frontera con Honduras. Es decir, se va a trabajar en los bosques del municipio de Livingston, el municipio de Puerto Barrios y el municipio de Morales. Las autoridades involucradas en la investigación del avionetazo de San Marcos no reportaron algún avance en las investigaciones, mientras que Aeronáutica Civil indicó que desconocen cuándo se va a examinar el contenido de la caja negra de esta avioneta. El vocero del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Roberto Garza, indicó que el consulado mexicano aún no ha entregado la documentación para realizar los exámenes correspondientes para entregar los cuerpos. Tenemos más información y es que alcaldes y el sector eléctrico parecen llegar a un acuerdo en la modificación del Código Municipal, esto con la intención de reducir el monto de las tasas que están disparando la factura a todos los consumidores. Tenemos más información para que usted conozca todos los detalles que sin duda alguna le interesan. La propuesta de reforma al Código Municipal para que las municipalidades fijen las tarifas de cobro en concepto de alumbrado público deben ser avaladas y consensuadas previo por la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM. Alrededor de entre el 85% de la población, si hay un cambio en la modificación del alumbrado público, obtendrían un beneficio importante en las tarifas, en el total de pago, perdón. Se han detectado variaciones en cuanto al consumo y al cobro, cuyas tarifas fijan las municipalidades y en algunos casos los consejos municipales, por lo que Energuate dice no existe un cobro equitativo. Se distribuya equitativamente, y equitativamente significa justo, y en principio de acuerdo a el consumo que tienen los clientes. Nosotros como comisión no podemos regular, pero ahí podemos lograr un cambio importante hacia la reducción de la tarifa al usuario, obviamente sin menoscabar los ingresos de las municipalidades. En una reunión con el presidente Otto Pérez, donde el sector eléctrico evaluó su desempeño, otro de los temas fue la deuda que mantienen municipalidades al Instituto Nacional de Electrificación, INDE, que alcanza los 600 millones de quetzales. En primer lugar se encuentra la municipalidad de Quetzaltenango, que está arriba de los 300 millones de quetzales. Y en segundo lugar tenemos a la municipalidad de la cabecera de Huehuetenango, que está en 130 millones de quetzales. Dicho endeudamiento podría impactar sobre la tarifa social que anualmente otorga el INDE, alcanzando los 1.100 millones de quetzales, morosidad donde ya se han abierto acciones legales contra las dos comunas. Bueno, y siguiendo con la información, en el año 2015 los costos de la electricidad podrían reducirse, esto según el anuncio realizado por el ministro de Energía y Minas. El funcionario explicaba que en 2 años 2 empresas generadoras van a entrar justamente al mercado, lo que podría abaratar los precios de algo que por supuesto se debe pagar todos los meses.
Nosotros estimamos que con estos nuevos contratos firmados por estas dos licitaciones que entran en vigencia a partir de mayo de 2015, Guatemala sí va a tener un importante descenso en las tarifas y eso se verá reflejado en ese momento. Y después del conflicto armado interno, más de 1.500 guatemaltecos han muerto a manos de policías nacionales y otros agentes del Estado. Así por lo menos lo denuncia una organización de derechos humanos que se muestra preocupada por las pocas condenas que hay en estos casos. En el Ministerio Público hay 6.805 denuncias contra el Estado por muertes extrajudiciales. De esas, 5.392 se presentaron de 2009 al 2011 por asesinatos a manos del Estado durante el conflicto armado interno. 1.413 son postconflicto, ya sea porque han participado agentes de seguridad policial, del ejército, funcionarios de gobierno o bien por no actuar, por ejemplo, conociendo violaciones a derechos humanos cometidos por algunas juntas de seguridad comunitaria, se culpa al Estado de estas muertes. Las víctimas, la mayoría de veces, son jóvenes, personas de la diversidad sexual, trabajadores del sexo o supuestos pandilleros. Continuamos culpando a las víctimas de lo que les ha sucedido, ¿verdad? Era por lo que hacía, o saber en qué estaba metido, o se lo merecía, al punto de llegar a escuchar comentarios, ustedes podrán encontrar documentados en la investigación, que dice que deberían haber más muertes como estas. De esos casos, menos del 1% ha recibido una sentencia. Además de reformar el Código Penal y hacer más grande la pena por este delito, CalDH recomienda lo siguiente. También que el Ministerio Público cree la Agencia Fiscal Especializada de Delitos contra la Vida de Adolescentes y Jóvenes cuando los crímenes involucren violencia grave en contra de adolescentes y jóvenes. Y por último, que se eliminen las juntas, comisiones y o comités de seguridad ciudadana. Del promedio de 6.000 muertes violentas que hay en Guatemala al año, se cree que la mitad se trata de jóvenes y por las características, la mitad de esas muertes podrían tratarse de asesinatos extrajudiciales. Sin embargo, se cree que el 75% de esas muertes no son denunciadas ante las autoridades. Bueno, y por supuesto tenemos que hablar, como todos los jueves, de temas económicos, un tema que nos preocupa a todos los niveles, pero sobre todo en el ámbito juvenil, el desempleo, ¿verdad? Y para eso tenemos al especialista económico Hugo Maúl, que ya está aquí con nosotros, quien va a profundizar en este tema tan importante. ¿Cómo te va, Hugo? Buenos días. Muy buenos días, chicos. Pues este tema es un tema importantísimo, porque ¿quién en sus casas no tiene un joven de 17, 18, 23, 24 años sin empleo? En Guatemala, 1 de cada 10 jóvenes que cumplen 16 años encuentra un trabajo. Esto es realmente un problema gravísimo, y es un problema gravísimo que hace crisis en todo el mundo, pero sobre todo hace crisis en Europa. Europa es hoy el ejemplo clásico de lo que puede suceder cuando en un país no se logran generar oportunidades para la población, cuando en un país básicamente los jóvenes se quedan sin estudiar, se quedan sin trabajar, se quedan sin tener una capacitación. Es un riesgo grandísimo. En la gráfica que les voy a presentar a continuación vamos a ver el mapa de Europa. El mapa de Europa hoy es verdaderamente preocupante. Todo lo que usted ve en ese mapa en rojo o en anaranjado fuerte son países donde las tasas de desempleo superan el 30 o 40%. Los únicos países, llama la atención, que están más claros, que es en azul, es los países cercanos a la región central de Alemania, Austria, Suiza, y arriba en la península de Escandinavia, donde está Finlandia. ¿Qué están haciendo esos países? Y eso es bien importante preguntarse, porque esos países no han inventado el agua azucarada. Lo que han permitido es esquemas flexibles para que los jóvenes encuentren empleo. En la siguiente gráfica vamos a ver qué tan importante es esto. Por ejemplo, los contratos temporales de trabajo. 42% de todos los jóvenes en Alemania y en los países donde se encuentra empleo lo hacen en contratos temporales. Trabajan por temporadas, 4, 5, 6 meses, y luego retoman sus estudios, luego retoman otro tipo de actividades. Y el otro es el trabajo por tiempo parcial. 32% de todos los jóvenes trabajan algunas horas durante el día. Y si se dan cuenta, esto es mucho más de lo que los adultos lo hacen. Una reflexión importantísima, porque si bien nosotros no tenemos mediciones como las que existen en Europa, si nos comparáramos con España, si nos comparáramos con Francia, la situación guatemalteca es mucho peor. El desempleo juvenil en Guatemala es mucho peor. Claro, aquí están subempleados, aquí ni estudian ni trabajan,
o básicamente están en la informalidad. Y el punto importante, no tenemos ese tipo de contratos ni tenemos ese tipo de reformas que han hecho en Alemania sobre todo. Alemania es el ejemplo de cómo se puede flexibilizar la legislación y cómo se puede promover trabajo para los jóvenes. Ya que hay que agregarle algo más, Hugo, porque si hacemos una relación directa de la cantidad de jóvenes que no tienen el acceso al trabajo, a la educación superior, pues que muchas veces terminan en pandillas y delinquiendo. Acá hay una relación muchas veces directa con el tema de estos jóvenes que si no encuentran alternativas, muchas veces se ven obligados o seducidos a entrar en este mundo de los delitos, ¿no? Excelente punto, esa es la gran preocupación que tienen hoy en países como España, como Francia, como Portugal, que estos jóvenes al no tener trabajo se dedican a actividades delincuenciales o básicamente pierden las esperanzas. Pero lo importante es que Alemania hace 10 años se dio cuenta de esto e hizo una reforma laboral. El Partido Socialista Democrático de Alemania la hizo y hoy Alemania es ejemplo de que se puede generar empleo, que se pueden acomodar las necesidades de los jóvenes que tienen que estudiar, que tienen que hacer otras actividades con el trabajo. El trabajo por tiempo parcial, trabajan 4 o 5 horas y luego van a la capacitación, luego van a su escuela. Lo mismo que las mujeres que tienen hijos. Esto es algo que en Guatemala no se comprende, pero deberíamos reformar porque nuestra situación es peor que la europea. Hugo, pero no solo reformar esas leyes, sino también, de alguna manera, cómo lo mira la empresa, que tampoco está dispuesta a contratar por medio tiempo. Ya es una cuestión también de la entidad privada, por ejemplo. Sí, es una muy buena pregunta, Anitza. Lo que sucede en Guatemala es que tú puedes contratar por medio tiempo, pero tienes que pagar el tiempo completo. Exactamente. En Alemania una cosa que hicieron es promover el empleo de las MIPYMES, pero para promover el empleo de las MIPYMES lo que hicieron fue abaratar el costo de contratar, abaratar el costo de mantener a un trabajador. Entonces aquí muchas personas no contratan a un trabajador porque lo necesito 3 horas, pero lo tengo que pagar 8. Eso encarece los costos y efectivamente prefiero no contratar, prefiero reacomodar mi negocio a tener que hacer esto. Pero es importante, hay que ver a Alemania, hay que ver estos países que hoy son ejemplo en el mundo y son ejemplo en Europa. Muchas gracias, Hugo. Interesantísimo, como siempre, muy claro el comentario que Hugo Maúl nos presenta todos los jueves, hablando de temas económicos, pero hay mucha más información. A esta hora nos vamos con nuestro compañero. De vuelta a las calles, pues hay fuerte congestionamiento en Boulevard Los Próceres. Vamos a ver cómo sigue la situación por allá a causa de este accidente. Accidente fatal, lamentablemente. Vamos. Contanos, por favor. Gracias, compañeros, nuevamente. Muy buenos días para todos ustedes. Estamos ubicados sobre la 22 Avenida, Boulevard Los Próceres, zona 10, donde pues de primeras horas de esta mañana, un accidente de tránsito, como ya comentábamos en el anterior enlace, pues una persona fallecida, 2 gravemente heridas en este accidente vial. Quiero pues que ustedes observen ahí, este fue el vehículo que también se vio involucrado en este accidente de tránsito, donde la parte trasera de este camión, pues fue donde el piloto que se falleció en este sector colisionó contra este camión. Esto pues dejó como saldo ya 2 personas gravemente heridas y una fallecida. Ya queremos comentarles que se tienen los primeros reportes que la persona fallecida es un pastor evangélico llamado Bayardo Mejía Silva, de 35 años, quien falleció en este fatal accidente que se tiene en este sector, que ha dejado pues como saldo, como ya le comentábamos, serio congestionamiento vial. Ya en estos momentos se está procediendo por parte de elementos del Ministerio Público al levantamiento del cadáver. Ya en estos momentos también ya se quita pues la cinta de la escena del crimen que se había colocado en ese sector para pues aislar la escena y poder trabajar los elementos del Ministerio Público. Ahí ustedes observan el vehículo que colisionó contra el camión y posteriormente pues colisionó también contra la base de esta pasarela ubicada en este punto de la zona número 10. Ya elementos bomberiles pues han realizado el trabajo debido. En estos momentos pues en breve, alrededor de 1 hora más o menos, se pronostica que quedará habilitada esta vía. Ya el cadáver ha sido levantado y ha sido llevado a la morgue del INASIF para pues, continuar con las investigaciones por parte de las autoridades del Ministerio Público. Ya pues esto deja como saldo tránsito complicado en este sector. Elementos también de tránsito hacen lo posible para poder desfogar el área. Sin embargo, pues hay complicación vial para los pilotos que se dirigen desde Próceres hacia Carretera El Salvador. Este accidente ocurrió específicamente dirigiéndose hacia el oriente de la ciudad de Guatemala. Ya queremos comentarles que se ha reducido a 2 carriles únicamente esta vía. Esto pues complica de alguna forma transitar hacia el oriente de la ciudad de Guatemala.